Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a conversar aquí en el estudio con el subsecretario de Educación Superior. Así es que hay muchísimo que preguntarle al subsecretario Orellana, así es que no se lo pierdan porque evidentemente que todo el tema de Marcela Cubillos, pero más el CAE y otros temas de la educación, cuando estamos a pocos días de conocer las prioridades también en educación del presupuesto nacional. Así es que mucho que conversar, siguen las noticias y estos son nuestros titulares. Madrugada de terror en Bajos de Mena. Más de 150 disparos realizaron delincuentes que atacaron a un grupo de personas que organizaba un velatorio. A causa del tiroteo murió un adolescente y otros 3 asistentes resultaron heridos, 2 de ellos menores de edad. Los atacantes incluso persiguieron a una ambulancia que trasladaba a los lesionados. Marcela Cubillos abrió un nuevo flanco de polémica. A los cruces de declaraciones con la oposición y el gobierno, ahora se enfrentó con el presidente de su ex partido, la UDI. La candidata alcaldesa dijo que si a Guillermo Ramírez le preocupan los altos sueldos de una universidad privada, que parta por preguntar las remuneraciones de militantes gremialistas en cargos directivos en muchas más casas de estudio. En temas internacionales, a pesar de los esfuerzos diplomáticos por un alto al fuego entre Hezbollah e Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó al ejército continuar su lucha. Estados Unidos y sus aliados pidieron un cese de las hostilidades de 21 días en la frontera con el Líbano. Mientras tanto, más de 90.000 personas han sido desplazadas. Y en el deporte siguen las buenas noticias para Universidad Católica, y es que sumado al récord goleador de Fernando Sampedri, hoy se confirmó la renovación del contrato del técnico brasileño Thiago Nunes hasta finales de 2025. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Comencemos contándoles que el gobierno priorizó 6 salares para licitar contratos de operación en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Las consultas indígenas van a comenzar en octubre, buscando acelerar los retrasados permisos en un difícil momento, además, donde la inversión se suspende o retira del país. Los detalles con Natalia Muñoz. Este es el Salar Piedra Parada, uno de los lugares más remotos de Atacama, sistema salino cuyo potencial de litio no se ha especificado y que junto a otros 5 salares son prioridad para licitar contratos de operación y consultas indígenas dentro de la Estrategia Nacional del Litio. Representan el 38% de las manifestaciones de interés que realizaron los privados, e iniciaremos durante el mes de octubre las correspondientes consultas indígenas. Hasta el 31 de diciembre, las compañías interesadas en participar del procedimiento pueden solicitar un contrato especial de operación o CEOL, el cual el gobierno solo entregará uno por cuenca. En primera instancia solo se priorizaron 6 áreas: Salar Coipasa, Ollagüe, Ascotán, Piedra Parada, Agua Amarga y Laguna Verde. Nos fijamos como meta para el final de este periodo tener 3 a 4 proyectos nuevos. En realidad tenemos en la actualidad 12 proyectos potenciales. Los 2 de Codelco, los 4 de Enami, que corresponden al proyecto Alto Andino, y los 6 que tenemos acá para desarrollo. Una meta que no es fácil, más aún en un momento difícil para la inversión, luego que Colbún suspendiera uno de sus proyectos de energía renovable y Arauco confirmó la construcción de su mayor planta, pero en Brasil. Ambas iniciativas implican inversiones por $6.000 millones que no se harán en Chile, lo que reflotó la muy lenta aprobación de permisos que pone en vilo nuevos proyectos como los de litio. El resto del mundo cree en Chile, pero no en lo que declara, sino cómo pone sus recursos en Chile. Lo que uno ve en los últimos años es un aumento. El proyecto, que acelera la tramitación de permisos sectoriales, espera su próxima votación en la sala de la Cámara. Permitirá reducir el tiempo en torno a 40%, llegando hasta 70% en el caso de las empresas de menor tamaño, por lo que urge aprobarlo antes de que comiencen los proyectos en litio. Tenemos una gran oportunidad, pero si no aprovechamos este momento y seguimos entrampados en problemas de permisología, vamos a perder toda competitividad a nivel mundial. Poder facilitar las inversiones y dar certeza jurídica respecto de posibles inversiones que se pueden hacer, no solo en el tema del litio, sino que en un innumerable campo de posibilidades de inversión. Colbún decidió suspender el proyecto luego de reparos del Servicio de Evaluación Ambiental sobre el impacto de la iniciativa en comunidades indígenas y la fauna del sector. Ahora, con la estrategia del litio, el gobierno busca priorizar antes las relaciones indígenas para así acelerar procesos.
pesos. Obviamente, el hecho de que las comunidades indígenas puedan dar su opinión e incidir en estos contratos, puedan participar tempranamente, incluso antes de que exista un proyecto de inversión, nosotros creemos que genera una condición más favorable. Pero acá en el norte tenemos una oportunidad única de hacer las cosas con las comunidades y hacerlas bien. Las comunidades están dispuestas al diálogo, pero con acuerdos concretos y que se les cumplan los compromisos que se asuman. Nosotros estamos dispuestos a cumplir los compromisos. A pesar de la buena disposición de las comunidades, expertos advierten que la estrategia del gobierno podría no acelerar como pensaban. Si esa postulación está ok, cumplen todos los requisitos, a lo mejor el ministerio emite un CEOL, pero para emitir el CEOL tiene que haber una consulta indígena previa. Esa tiene que conducirla el gobierno. Y después del CEOL vienen todos los otros pasos normales. Viene la exploración, vienen los proyectos, viene la ingeniería, viene la evaluación de impacto ambiental, donde hay otra consulta indígena, una segunda, y después viene la construcción. Es un plazo muy largo. Compañías como Quiborac, Lithium Chile, Grupo Errázuriz, Cleantech, Lithium Eramet, entre muchas otras, ya han mostrado interés en los salares. En tanto, el último trimestre de este año se conocerá el segundo listado de salares priorizados. Una balacera en Puente Alto terminó con un menor de edad muerto y 3 personas heridas. Los autores del hecho llegaron incluso a amenazar al personal médico de un CEFAM para que no atendieran a los sobrevivientes del ataque. El alcalde Germán Codina pidió la presencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, en la zona. Pablo Figueroa con el informe. Sentimos los helicópteros, los balazos. Un fallecido y 3 personas lesionadas, menores de edad, en este caso de 11 y 13 años. La ambulancia fue perseguida tratando de rematar a la niña que era trasladada con código rojo al hospital. Y quedaron de venir acá a matar a los funcionarios y salvar la vida de ese maldito delincuente. Ya se encuentran identificadas varias bandas rivales. Una situación de máxima gravedad. Por favor, una solución. Una noche del terror resumida en 30 segundos, en donde durante la madrugada del jueves, en los preparativos de un velorio en el sector Bajo de Mena, en Puente Alto, se registró una balacera en la cual murió un adolescente de 17 años, mientras que niños de 11 y 13 años y un hombre de 23 se mantienen heridos de gravedad. En el hecho se registraron más de 150 disparos. Como primera hipótesis, estamos vinculando este caso ocurrió el día de hoy, en la madrugada, con el homicidio que ocurrió el día 24 de septiembre, considerando que el velorio que se estaba desarrollando en este sector correspondía a este homicidio. Pero el incidente no quedó ahí. Los atacantes no solo se habrían bajado desde un vehículo para realizar los disparos, sino que también persiguieron una ambulancia para rematar a la niña de 13 años que resultó herida en el ataque. Yo creo que todos hemos recibido esta noticia que no solamente nos ha conmovido, sino que nos ha indignado y nos ha preocupado, porque es, insisto, de máxima gravedad. Además, tras atacar a la ambulancia, un grupo de 7 personas con armas de fuego llegó hasta el CEFAM Raúl Silva Enríquez y amenazó a sus trabajadores para que no atendieran a las víctimas. Iba un herido para acá de la balacera que hubo y que si lo salvaban lo iban a matar a todos, aquí los funcionarios tuvieron que salir a las 4:30 de la mañana arrancando hacia el Sotero del Río. Le digo a la ministra, ojalá ella venga, la vamos a recibir de verdad con mucho respeto, como siempre se ha recibido a las autoridades del nivel central en Puente Alto. Pero si no viene al CEFAM, vamos a ir con los vecinos a La Moneda, porque nosotros queremos hablar con la primera autoridad en seguridad de nuestro país, porque esta situación no puede continuar. Tras ello, el recinto cerró y el gobierno anunció medidas urgentes y entregó datos de un acto criminal que estaría vinculado al tráfico de drogas. Se dispuso de un punto fijo en este centro de salud, pero además de un servicio policial reforzado en la zona, atendiendo a este centro de salud, a los establecimientos educacionales que están en el entorno. A lo menos, durante los próximos 30 días vamos a tener un punto fijo en este centro de salud. La medida que se adoptó de protección, una de ellas es un punto fijo por el término de 30 días, pero esos 30 días van a ser sujetos a evaluación. Es decir, si nosotros como Fiscalía estimamos que el riesgo persiste y es alto, esa medida se va a prolongar. O vamos a tener que tomar otras medidas que sean o que ofrezcan un resguardo mayor a los funcionarios del CEFAM.
Mientras esto ocurría cerca del mediodía del jueves, Carabineros se encontró en la tarde el vehículo que habría sido utilizado en la balacera en el sector de Bajos de Mena. Mientras en el gobierno hay máxima preocupación, debido a que horas antes de lo ocurrido en Puente Alto, en la caletera de Américo Vespucio Sur, un tiroteo dejó un hombre muerto, además de 2 mujeres y un niño. Una emboscada en pleno cortejo fúnebre en Lo Espejo. La víctima iba a bordo del vehículo junto con familiares, los cuales también resultan fallecidos. Si efectivamente esto se termina en la investigación estableciendo como una dinámica de ajuste de cuentas, recordar que tenemos avanzando en el Parlamento la ley de funerales de narcofunerales, y que tuvo una votación importante en el día de ayer. Ojalá podamos avanzar rápido con ese proyecto porque va a ayudar a tener, digamos, más control y condiciones que permitan minimizar estos riesgos, aunque no se les puede totalmente descartar cuando hay situaciones de este tipo. Con muertos en distintas comunas, con ajustes de cuentas, con disputas territoriales de bandas criminales, dan cuenta del momento crítico que estamos viviendo. Frente a eso, obviamente, lo que hemos dicho muchas veces, tenemos que actuar con sentido de urgencia. No solamente investigar estos delitos en particular, aquí hay que desbaratar las bandas y perseguir los recursos, el dinero de estas bandas criminales. En lo práctico, hay un proyecto que regula los funerales de alto riesgo aprobado esta semana por el Senado y que será enviado a la Comisión de Seguridad Pública, que tiene hasta el jueves 3 de octubre para presentar indicaciones. A la fecha, existe un protocolo de Carabineros para funerales de este tipo. Y en lo humano, los hechos ocurridos no hacen más que visibilizar una realidad que sigue impactando a quienes conviven con estos hechos de forma constante. Usted no sabe lo que es vivir en jaula. La exministra y candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, no solo cuestionó las críticas de la ministra Carolina Toá, también las que hicieron desde su propio sector. Chile Vamos pidió más claridad respecto del sueldo de 17 millones brutos que recibía la exconvencional cuando era parte de la Universidad San Sebastián. Nos informa Macarena Román. Una jornada que comenzó con la respuesta de la ministra Carolina Toá hacia la candidata por Las Condes, Marcela Cubillos. La ex convencional contestó a los cuestionamientos en su contra por su sueldo en la San Sebastián, aludiendo a la remuneración de la actual jefa de gabinete. Me parece que la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de con transparencia dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas. La ministra de los habituales 37 asesinatos en un feriado, la del gatillo fácil, la que defendió una constitución chavista para Chile y gobierna con los aliados de Maduro, la que atacó a una concejal que la criticó y la que pretende defender nuestras fronteras con megáfono. Ministra Toá, su gestión es en sí misma un insulto. Pero finalmente esta disputa quedó en segundo plano. Es que los 17 millones de pesos bruto que recibía Cubillos en la USS fueron cuestionados hasta por integrantes de su sector, específicamente de Chile Vamos. El monto que recibía Marcela Cubillos es muy alto, es incluso muy alto en comparación con otras labores académicas similares y por lo tanto esto requiere una aclaración. Solicitud de aclaración que no demoró en tener otra respuesta por parte de la ex ministra. Marcela Cubillos, como ha sido de costumbre, contestó a través de sus redes sociales a quien hoy ejerce como presidente de su ex partido. Soy independiente hace más de 12 años, pero si al presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, le preocupan los altos sueldos en una universidad privada, que parta por preguntar a la Universidad San Sebastián y a todas las universidades privadas por los sueldos de los militantes de la UDI que ocupan cargos directivos. Polémica que ha llegado a tal nivel que la directiva de Chile Vamos no dio por sentado mantener el apoyo a la única candidata de la derecha que busca quedarse con el municipio de Las Condes. Creemos que tanto la universidad como ella deben hacer ante las autoridades que corresponden las justificaciones de esa remuneración y nosotros vamos a esperar esas explicaciones para tomar las eventuales decisiones que podamos tomar desde el orden político. Pero vuelvo. Mantenemos el apoyo de cara a las municipales por ahora. Y aunque eso es compartido en la directiva de Chile Vamos, no todos los militantes al parecer están de acuerdo. No, yo soy de la idea de que Marcela Cubillos es una gran candidata en Las Condes y mire usted con lo que hemos sabido, o sea, renunció a un sueldo 3 veces más alto que el de un alcalde para ser alcaldesa
de Las Condes. Yo no sé cuántos profesionales de éxito estarían dispuestos a renunciar a ese sueldo para ser alcaldes de una comuna de nuestro país. Una situación que no solo ha puesto la atención en Cubillos, sino que también en otras exautoridades que alguna vez estuvieron o están vinculadas a la Universidad San Sebastián. El ahora candidato a alcalde por Ñuñoa, Sebastián Sichel, por ejemplo, ejerció hasta hace 3 años como director de la Escuela de Gobierno de la Casa de Estudios. Otra vez, yo no voy a juzgar lo que ganan o le pagan a otras personas porque no soy juez. Yo determino que a mí me pagaban lo justo por el trabajo que yo hacía. Será la Fiscalía Centro Norte que en el caso de Cubillos determine si los 17 millones eran lo justo o si finalmente forman parte de una figura constitutiva de delito. Eso después de una denuncia que hicieron 2 parlamentarios. Acá también puede haber lucro encubierto, pueden haber contratos simultáneos, puede haber financiamiento irregular de campañas. Bueno, nosotros pusimos estos antecedentes a la Fiscalía. Y no ha sido la única consecuencia. En Providencia, la concejala y candidata oficialista por el municipio, Macarena Fernández, ofició a la alcaldesa Matei por no invertir recursos en la prevención del consumo problemático de alcohol. Por el contrario, dice que se estaría evaluando destinar dichos montos a un programa de la Universidad San Sebastián. Vamos a oficiar a la alcaldesa Matei para que explique y transparente la relación de la Municipalidad de Providencia con la Universidad San Sebastián en relación al convenio publicado anteriormente, como también a la evaluación de la entrega de 320 millones de pesos a un programa de la misma universidad vinculada a la UDI. Desde la Municipalidad de Providencia aseguraron que desde el 2017 la alcaldía ha firmado más de 50 convenios con 26 casas de estudios superiores y descartaron que haya algún acuerdo que considere el traspaso de fondos con la Universidad San Sebastián. En tanto, CNN intentó nuevamente, y como lo ha hecho en jornadas anteriores, comunicarse con la institución de educación superior, desde donde mantienen su rotundo silencio. Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, tenemos aquí en el estudio a Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior. Muchas gracias por acompañarnos en vivo y en directo 20:47. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, antes de ir al tema, que le voy a preguntar también que veíamos en la nota de Marcela Cubillos, quisiera preguntarle un panorama un poco más general. Como teoría, o sea, no como teoría, como dice la ley, las universidades privadas pueden hacer lo que estimen pertinentes con los aranceles que reciben de los alumnos? Bueno, quisiera partir señalando que la educación superior en Chile es un sector que experimentó un proceso de reforma durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Tenemos un marco normativo que... La Ley General de Educación. La Ley 21.191 de Educación Superior, Ley de Educación Superior. Precisamente, que garantiza que la educación superior es un derecho, establece un marco regulatorio y circunscribe las universidades, que lo que ya venía en la tradición también chilena, que las universidades no deben perseguir fines de lucro. Por supuesto existe libertad académica y libertad de cátedra. Esto es muy importante señalarlo porque tenemos un sistema mixto que en nuestro juicio eso es muy positivo, con una amplia libertad para las instituciones y con una importante libertad de cátedra consagrada, entre otras cosas, en esta misma ley. Por lo tanto, tenemos un régimen de, yo diría, de libertad, digamos, de enseñanza, de libertad de cátedra en el marco de esa regulación. Subsecretario, pero libertad de cátedra y libertad de enseñanza no quiere decir que puedan hacer lo que deseen con los recursos que reciben de los estudiantes. Bueno, o sea, ¿tienen un marco normativo? Existe un marco normativo, insisto, que da amplia libertad a las instituciones y quizás lo que clarifica más aquello es que la discusión sobre la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza remite argumentos y se justifica de una manera distinta que la libertad que reclaman, por ejemplo, organizaciones que persiguen legítimamente el lucro en otras esferas de la sociedad. Pero, por ejemplo, el artículo 65 de esta ley que usted menciona dice: las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que generen, es decir, que no pueden hacer lucro ya, según sea el caso, en la consecución de los fines que les son propios según la ley y sus estatutos y en la mejora de la calidad de la educación que brindan. Precisamente. Eso quiere decir que no se puede destinar el dinero, no solamente no se puede destinar a lucrar, sino que no se puede destinar a cualquier fin. ¿Es que así? Precisamente lo que hace este marco normativo es establecer que los recursos deben invertirse
en el ámbito propiamente educacional y en los fines que declara la institución. A diferencia del ámbito, por ejemplo, donde legítimamente organizaciones puedan profesar fines de lucro, en que aquellas actividades tienen por finalidad extraer utilidades para otros ámbitos, digamos, para otras cosas, en este caso los recursos deben ser invertidos completamente en el ámbito educacional. Entonces es un buen resumen si uno dice que la ley que regula la educación superior impide el lucro y restringe el uso de los fondos a fines educacionales. Tal cual. Ya. El hecho de recibir CAE, porque hay plata que pone el Estado ahí para financiar intereses, para hacer aval, para recomprar deuda. El hecho de recibir dinero, como lo hace la Universidad de San Sebastián y muchas otras, de CAE y de becas, ¿restringen algo más a esas casas de estudio? Mire, la legislación que usted señala ni siquiera se aplica solamente a las instituciones que reciben recursos del CAE, sino que a todas las universidades que tienen reconocimiento oficial en nuestro sistema. Ya. Y lo que ha planteado usted... usted... para entenderlo bien, en esta discusión de esta ley que les pone un margen, no lucren y no destinen su dinero que reciben de los alumnos o del Estado a nada que no sea educación, no tiene que ver si reciben CAE o no reciben CAE, si reciben beca o no reciben beca. Claro, es decir, el estándar chileno en las legislaciones es que las universidades, sean públicas o privadas, reciban CAE o no reciban CAE, no pueden tener fines de lucro. Pero ni tampoco destinar el dinero a nada que no sea fin educacional. De sus propios fines institucionales. Y mire, lo que usted plantea del CAE esto es importante porque el crédito con aval del Estado es un sistema que recibe una importante cantidad de subsidio público. Este es un subsidio público que no fue en su totalidad planificado al inicio cuando el legislador llevó adelante esta medida el año 2005 que entró en régimen en el año 2006. Y por lo tanto, esta cantidad de subsidio público no planificado que evidentemente generó un problema dado que la regulación que había sido planificada para este sistema quedó corta y esto es precisamente uno de los elementos que reflexiona el propio expresidente Lagos, no lo estamos diciendo nosotros, digamos, el propio expresidente Lagos, digamos, plantea la necesidad de, y él hace un juicio en términos de que los jóvenes podrían haber sido engañados, por ejemplo, lo que remite a un mayor grado de articular la regulación que hoy día tenemos en el sistema. Entonces, ¿entiendo bien? Sí entiendo que la Universidad de San Sebastián y otras universidades adscritas al CAE sí reciben fondos públicos. Reciben fondos públicos toda vez que el CAE es un sistema altamente subsidiado. Yo creo yo creo que sería difícil discutir que el CAE es un sistema que carece de subsidio público, todo lo contrario. Mire, le doy una cifra. El Estado chileno ha desembolsado desde que se creó el CAE hasta ahora 9.000 millones de dólares, lo que equivale a 12 Juegos Panamericanos, a 22 hospitales, es decir, sería difícil señalar que toda esa cantidad no existe y por lo tanto el crédito con aval del Estado no es un sistema que reciba subsidios públicos. Esto hace que sea tan importante superar este sistema y avanzar en una regulación mucho más articulada y mucho más acorde a los estándares que hoy día tiene la sociedad respecto del uso de los recursos públicos. Ok, pero esta aclaración era importante, esta que usted nos hacía, que la Universidad de San Sebastián, como otras que reciben el CAE o que están adscritas al CAE, sí reciben fondos públicos. Ahora, la Universidad de San Sebastián no solo recibe CAE, también recibe más de 30.000 millones en becas, adjudica fondos y nuestro sistema de educación superior es un sistema que su fuente de recursos principal es el recurso público, digamos. Por lo tanto, de alguna manera, la gran mayoría de las instituciones de educación superior recibe recursos públicos por distintas vías que, y eso es lo que planteamos, requieren ser modernizadas, dado que son instrumentos de financiamiento que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, cada cual con distintas lógicas de regulación y por lo tanto con regulaciones que no necesariamente tienen solución de continuidad unas con otras, y precisamente lo que queremos hacer al reemplazar el crédito con aval del Estado y modernizar el financiamiento es tener un estándar más alto en el uso de los recursos públicos y una regulación coherente. Porque hoy día hubo palabras bien interesantes en Radio Infinita del rector de la Universidad Católica, pero me lo reservo por un momento. Quiero preguntarle, yendo al tema de la candidata a alcaldesa por Las Condes, exministra de Educación, Marcela Cubillos, ¿a usted le parece que 17 millones brutos es un sueldo de mercado? Mire, que no estoy hablando de justo o injusto, no, sí, estoy hablando de... Porque me parece que el tema de la justicia e injusticia es muy opinable. Entonces yo le quiero preguntar, el sueldo de Marcela Cubillos,
más allá de ella como persona, ese sueldo, ¿es un sueldo de estándar de mercado para el cargo por el cual se le está pagando? Mire, es que no quisiera yo referirme a una materia específica de una institución ni de una persona. Hoy día la Superintendencia de Educación Superior, que es el órgano que tiene facultades fiscalizadoras y por lo tanto puede, digamos, hacerse cargo del ajuste a la normativa y el ajuste, por ejemplo, tanto a la normativa interna como a la normativa legal, está recabando antecedentes y es una institución autónoma, enhorabuena que así lo sea. Yo quisiera no profundizar en aquella materia. Sí podría decir lo siguiente, ¿no? Que a nivel sistémico nosotros tenemos una educación superior que implica un alto grado de inversión pública. Es decir, nosotros, por ejemplo, gastamos más en educación superior que el promedio de los países de la OECD y gastamos a paridad de poder de compra parecido a algunos países desarrollados, ¿no? Con los cuales nos gustaría compararnos. La pregunta es si como sociedad obtenemos el resultado de la educación superior que esperamos al invertir todos esos recursos. Y la respuesta que nosotros damos es que todavía tenemos desafíos importantes en ello, por eso tenemos que modernizar el financiamiento y no solo el financiamiento. Ya, no, pero me super chuteó al córner, así ya ni siquiera al córner, se fue como para las graderías del Estado, pues, subsecretario, porque estábamos todavía, ya le voy a preguntar de nuevo del CAE y de los cambios que pretenden hacer, estábamos hablando de lo que ha sido la tremenda polémica del día y que uno espera un pronunciamiento también de las autoridades del Ministerio de Educación. Y yo le quiero preguntar, primero, los sueldos que se pagan para que un sistema educacional público-privado funcione bien, ¿tienen que ser sueldos de mercado? O sea, coherentes entre sí. Pero es que mire, usted ahí plantea un elemento en su pregunta que tiene que ver con que es aquello que el mercado o la competencia de mercado. ¿Es lo habitual ganar 17 millones de pesos? Le pregunto yo. ¿Es habitual ganar 17 millones de pesos por la labor que realiza Marcela Cubillos? No es tan difícil, subsecretario. No, pero mire, si es que lo que pasa es que si uno se refiere a una situación en particular... Sí, pues es la polémica de esta jornada y tiene mucho que ver, o sea, tiene todo que ver con su área. Usted es subsecretario de Educación Superior. Lo entiendo perfectamente. Lo que yo le puedo señalar es que en el ámbito de la educación superior y lo que establece el espíritu de nuestra legislación es que la educación superior tiene que funcionar como un sistema coordinado por colaboración y si hay competencias, es una competencia de naturaleza académica, donde no hay fines de lucro y por lo tanto las remuneraciones u otros aportes a las personas se fijan con criterios específicos también. Si es atípica o no esta situación en particular es algo que está a la altura y un juicio que tiene que establecer la sociedad. Yo le pregunto el suyo, no el de la sociedad, a su juicio. Mire, es que hemos visto las remuneraciones, entonces, ¿cuál es el promedio de remuneraciones de un profesor en la educación superior por 22 horas? No, el promedio es bastante más bajo. ¿Cuál es, más o menos? No le digo hasta el último centavo, pero ¿cuál es el promedio que gana en la educación superior en una universidad un profesor de 22 horas? Yo diría que es un promedio bastante más bajo. Si usted analiza los sueldos de los profesionales, un académico equivale a una jefatura de primer nivel jerárquico o a un profesional del Estado, eso es en jornada completa equivalente entre 2 y 4 millones de pesos más o menos. O sea, el promedio de un profesor de 22 horas es como 4 millones de pesos. No, jornada completa. No, jornada 22, completa. Claro, sería la mitad de eso. Ahora... O sea, este sueldo es como 5 veces lo que gana en promedio un profesional en la educación superior. ¿En el promedio del sistema? Si usted analiza si usted ve la información de los indicadores que nosotros tenemos, va a llegar a una conclusión parecida a esa. Es que eso es lo que le estoy preguntando. Según los indicadores que ustedes tienen en la Subsecretaría de Educación Superior, el promedio de lo que gana un profesor de 22 horas es 5 veces menos que este sueldo. Claro, pero es que es una contratación que va a hacer cualquier persona al ver los indicadores. Claro, por eso no, eso es pero así. Claramente, acá se trata, los promedios de remuneración de los académicos en Chile están en una lógica diferente, pero a mí lo que me interesa puntualizar en ello, porque nuestra responsabilidad, más que un caso en específico, nuestra responsabilidad es mejorar el sistema de educación superior para todos los chilenos. El ministro de Educación dijo, claramente hay una desproporción. Que refiere a la misma diferencia de lo que usted está planteando, de que es una situación que no está dentro de los promedios y de los cánones habituales de nuestro sistema de educación superior, y yo diría no solo de nuestro sistema de educación superior, del mundo. Pero eso es interesante. En términos numéricos, sin poner una connotación siquiera valórica, usted coincide en que el sueldo que recibe Marcela Cubillos es desproporcionado para la realidad nacional e internacional. Se ubica fuera de los parámetros normales, digamos. Eso es lo que yo podría señalar y en la misma línea de lo que ha planteado el ministro. Eso es lo que le estaba preguntando. Ahora, la pregunta es si
técnicamente, los sueldos, de acuerdo a la normativa, ¿tienen que ser sueldos de mercado? ¿O una institución privada puede pagar lo que quiera? Pero es que, ¿Qué dice el espíritu? ¿A qué apunta el espíritu de la ley? Mire, yo diría que hoy, en la regulación que contamos, hay amplio grado de libertad para las instituciones para fijar sus remuneraciones, para fijar sus políticas, y hay diferencias. Por ejemplo, las universidades del Estado tienen, por supuesto, que someterse a las normas propias de las universidades del Estado. Sí. Los proyectos privados tienen también el derecho civil y las distintas normas que establece la superintendencia. Yo lo que señalaría es que precisamente una de las demandas que tiene la ciudadanía hoy día es poder conocer el uso que se da a sus recursos públicos y por lo tanto poder establecer un juicio propio, porque usted señala esto respecto del juicio precisamente porque lo que se requiere es mayor información. Entonces me parece a mí que uno de los avances que tenemos que hacer en materia de regulación es tener más información disponible para que las personas puedan, por ejemplo, establecer aquellos juicios que acá sobre los cuales estamos discutiendo, y hoy día nuestra información y nuestro marco regulatorio todavía adolece, porque es un marco regulatorio que se ha ido creando capa por capa, por decirlo de alguna manera. Entonces hay instituciones que tienen que responder a determinadas características y otras que son completamente diferentes, y eso no tiene una solución de continuidad adecuada, y por eso es que en el proyecto que esperamos modernice el sistema de financiamiento vamos a crear una regulación mucho más armónica para que la ciudadanía tenga más información y el uso de los recursos públicos tenga un mayor estándar. Ahora, ¿tiene usted una opinión política sobre toda esta polémica que se ha armado por el sueldo de Marcela Cubillo? No, por supuesto que tengo mi opinión política, es que si uno va al fondo de esta situación, y no solo de esta, ¿no? Sino de otros eventos que ha habido en la educación superior, uno se da cuenta que Chile está en una etapa distinta de la etapa en que se creyó que la educación era analogable a cualquier práctica propia de organizaciones donde legítimamente interviene el fin del lucro y la libertad entendida como libertad de mercado que persigue el lucro. Yo creo que la sociedad quiere libertad y quiere autonomía de las instituciones, entendida como libertad de cátedra y como autonomía académica, que es un concepto de libertad que es cualitativamente distinto de la libertad de las organizaciones que persiguen fines de lucro. Y yo creo que esa etapa que el país comenzó a superar con la ley 21.091 precisamente, y con la última reforma de la presidenta Bachelet que crea la gratuidad y otras cosas, todavía tiene que dar unos pasos adelante, y eso es lo que nos parece a nosotros, y por eso es tan necesario cambiar el sistema de financiamiento y modernizarlo para ponerlo a los estándares que la sociedad espera de hoy. Esto me parece a mí que es lo de fondo. ¿Pueden las universidades pagarle lo que quieran a sus académicos? Hoy pueden, y de hecho ¿Y deben? ¿Y deben? Hoy pueden, y este suceso nos lo demuestra. Lo que ocurre, de que pueden, la pregunta, claro, la pregunta sería es si está requiriendo el país y la sociedad está demandando de la educación superior un estándar más alto en el uso de los recursos públicos, y a ello respondería que sí, que la sociedad está pidiendo un mejor uso de los recursos públicos y también superar una época en que, producto de que primaba esta idea de que el afán lucrativo iba a ser lo que nos iba a generar una educación superior moderna, también superar una época en que las personas entendieron que el paso por la educación era un esfuerzo principalmente económico, generando, por ejemplo, una deuda bancaria. Hoy día lo que queremos decir es que no solo hay que modernizar la educación superior para tener un uso más alto, en un estándar más alto en el uso de los recursos públicos, sino también modernizar el financiamiento para que las personas puedan fundamentalmente, y las familias, entender que el paso por la educación superior es un esfuerzo académico, si de usted dependiera, no tanto un esfuerzo económico. O sea, ojalá fuera así. O sea, siempre va a ser un esfuerzo fuerte. Claro, pero el hecho de que tú dijeras que ojalá sea así implica que hay un consenso social, que eso es lo que a mí me interesa puntualizar. Acá hay un consenso social que tenemos que mejorar la regulación, que tenemos que avanzar a un sistema que golpee menos económicamente a las familias y que genere más libertad para las personas. Obviamente que todo esto depende del Parlamento, los votos, la mayoría, los consensos, pero en la perspectiva suya, como subsecretario de Educación Superior y del gobierno, por tanto, me imagino, ¿no? ¿Sería importante o deseable regular los sueldos máximos que puede pagar una universidad? Es que por eso le señalaba que creo que la regulación no puede ser evaluada desde una arista específica como la que usted está señalando. Pero ¿qué es lo que se está preguntando la gente en su casa? Debiera, probablemente, muchos de ellos dicen, ¿este gobierno piensa que hay que poder regular los sueldos o no?
de las universidades? Sin entrar, porque mire, todavía yo no puedo anunciarle materia específica de unos proyectos de modernización del financiamiento, tiene que esperar algunas semanas más. Pero yo no sabía que tenía que ver con sueldo. No puedo adelantar materia específica si esa vendrá o no vendrá en específico en esa área. Lo que sí le puedo decir es que vamos a elevar el estándar de la regulación y volverlo más coherente, porque mire, habitualmente hay Pero cuando usted me dice vamos a volver más coherente el estándar de la regulación, yo le pregunto como planteo casi, no sé si ideológico o educacional, de política pública, ¿es deseable que hayan ciertos mínimos y máximos en los salarios de los académicos? Es que ¿O ustedes de quienes piensan por ningún motivo? Yo no le digo qué es lo que van a lograr después en el Parlamento, pero como concepto. Yo le diría que es un debate legítimo a dar, Ya. pero... ¿Y dónde se encuentra usted dentro de ese debate? Yo preferiría, mire, acá hay dos opciones. Cuando tú crees que la educación es legítimamente una actividad con fines de lucro y la quieres regular, partes de la base de la desconfianza. Ya. En cambio, cuando tú dices, tenemos un sistema mixto, pero los proyectos particulares no tienen una finalidad instrumental con la educación, o sea, de verdad les preocupa su proyecto educativo y no es un medio para obtener ganancias económicas, tú no te paras desde las desconfianzas. A mí me gustaría iniciar con el proceso de modernización que vamos a tener una etapa en que la colaboración entre los proyectos particulares y el sector público se base en relaciones de diálogo y de confianza, lo que permita, por ejemplo, que la regulación sea una regulación que profundice la libertad de cátedra, que profundice la libertad institucional y no sea simplemente una imposición de medidas burocráticas de restricción que a veces terminan teniendo un efecto indeseado. Por lo tanto, en ese ánimo de confianza que usted dice, ¿sería deseable una mayor autorregulación de las universidades respecto de los sueldos de sus académicos? Claro, mire, es que... ¿Sí o no? El sistema de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, funciona en gran medida como un sistema de autorregulación. Las instituciones persiguen. Por eso le pregunto, respecto a los sueldos de los académicos, ¿sería deseable una mayor autorregulación? Yo se lo voy a responder de esta manera. En la medida de que los proyectos educativos sean responsables, en la medida de que utilicen de forma adecuada los recursos públicos, en la medida de que sean proyectos que persigan sus legítimos fines y que colaboren con los intereses superiores del país, va a ser menos necesario que tengamos este debate. En cambio, si pervive la época en que entendíamos la educación como una actividad más para tener fines de lucro, por supuesto que este debate va a ser mucho más habitual. Subsecretario, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Sabemos que echa la ley, echa la trampa también en muchas áreas, no solo en educación. Le pregunto derechamente, hoy día, ¿las universidades lucran? ¿Hay universidades que lucran? Es que eso tiene que determinarlo la superintendencia. ¿Pero cuál es el diagnóstico? Si es que hay una institución, hoy día, por ejemplo, hay una institución investigada por lucro, entonces que la superintendencia todavía no ha finalizado su investigación, pero esta es la Universidad Mayor, está siendo investigada por lucro y, por lo tanto... Pero hoy día, entonces, la superintendencia no puede dar garantía de que tiene la certeza de que no hay universidades que lucran. Está investigando y de hecho precisamente en ese caso, pero en otros, esa es una de las funciones de la superintendencia, tiene que investigar y tiene que clarificar que la ley se cumpla, no en esta materia, en todas las materias. ¿Qué tiene que hacer en el caso de la Universidad San Sebastián la superintendencia está recabando información respecto a si que se puede producir o configurar alguna materia que requiera de su intervención. Ahora, pero en lo fácil, ¿qué tiene que investigar en el caso de la Universidad San Sebastián? La superintendencia tiene que ver si hay lucro o no hay lucro, tiene que ver si se cumplió la jornada laboral de la profesora Cubillo, tiene que investigar si se destinaron a otros fines los fondos, ¿eso? Entre otras cosas, sí. Tiene que también verificar que se cumpla la normativa interna de la universidad, no solo que se adecúen a la normativa externa. Estas son materias que son competencia de la superintendencia. ¿Están siendo hoy día, de alguna manera, las universidades cajas pagadoras, como han dicho diputados del oficialismo, de distintos sectores políticos, como han puntualizado desde la oposición? Si aquello fuera así, si es que fuera cierto que los dineros destinados a educación no se, invierten en finalidades educativas, estaríamos fuera de nuestro marco normativo y eso serían competencias de la superintendencia. Yo le quiero decir lo siguiente, si bien tenemos que tener fiscalización, y esto es muy importante, lo fundamental en política pública no es solo
actuar cuando se produce lo que no queremos que se produzca, sino cómo incentivamos aquello que sí queremos que se produzca. Y por lo tanto, lo que a nosotros nos parece que es lo central es modernizar nuestro sistema de financiamiento e iniciar una nueva etapa de la educación superior chilena en que sobre la base de lo avanzado podamos proyectar una educación que haga un mejor aporte al país y le quite la carga financiera a las personas. ¿Hay fecha para la presentación del proyecto del CAE o no? Bueno, la ministra de Gobierno y distintas personalidades de gobierno han indicado que va a ser durante las primeras semanas de octubre. ¿Eso sigue firme? Sigue firme. Sigue firme, ok. Ya se ha aclarado que no va a haber condonación para todos. Esa idea inicial del gobierno del presidente Gabriel Boric no va a ser tal. No va a haber condonación para todos. Sí va a haber, ha dicho la vocera de gobierno, condonación total para algunos grupos específicos. Para usted, que era de los defensores firmes de condonar el CAE, ¿es de alguna manera una renuncia ideológica no poder llevar a cabo eso? Bueno, en nuestro programa de gobierno siempre se puntualizó el carácter de la cobertura de este proceso de solución de deudas y de condonación que tenía que ser a todos y a todas, es decir, tenía que satisfacer y tenía que llegar a todas las situaciones. La promesa era condonar el CAE a todos. Y el que si era total o no era total, yo creo que algo sobre lo que se ha dicho distintas cosas, pero lo cierto es que nuestro gobierno siempre ha planteado que la condonación va a ser justa, va a ser progresiva, y como ha señalado la ministra Vallejo, también hemos señalado nosotros en distintas oportunidades, si hay condonación total va a ser a un grupo acotado donde lo merece, y esto es muy importante también, pues se conecta con lo anterior, que más que un proceso de condonación de deudas, lo que vamos a generar es un proceso de modernización del financiamiento que va a aliviar la carga a las personas, que por supuesto va a tener este componente de condonación a los casos que amerite, pero sobre todo va a ser un alivio a las personas porque vamos a tener un sistema de financiamiento mucho más moderno que a las familias de clase media, estoy pensando en esas familias que no acceden necesariamente a la gratuidad. Me disculpa, es que tengo que interrumpir porque se nos va acabando el tiempo y quiero citarle sus palabras a propósito del CAE. En agosto de 2020, mientras usted era director de la Fundación Nodo 21, dijo lo siguiente: no hay que cejar hasta alcanzar la condonación de toda deuda estudiantil. Bueno, ¿Cambió de postura? Mire, yo le voy a decir, se lo voy a decir de la siguiente manera. Nosotros vamos a avanzar en aliviarle la carga a las personas. Dar un paso adelante en esta situación va a ser un avance, va a ser lo que es posible en las posibilidades fiscales del país. Y no lo que querría usted, sino lo que se puede. Y no solo de lo que una situación personal como la mía. No, porque le estoy citando sus palabras. Sino del acuerdo, tú sabes que siempre que llevamos adelante reformas, las reformas tienen que tener un sentido de realidad también. Lo asumimos sin ningún problema, miramos a la cara directamente a la gente y les decimos que vamos a mejorar la situación de manera clara y nítida para todos y que esto se conecta con lo anterior. ¿Y por qué? Porque la expectativa de la sociedad sobre la educación superior, sobre lo que nos pudieron legar nuestros padres, que fue lo mejor que pudieron hacer por nosotros, que nos dijeron siempre, yo lo único que te puedo heredar es que tú estudies. Eso, en el futuro, va a ser sin deuda bancaria, va a ser con más libertad, va a ser en un marco normativo mejor, donde vamos a tener un mejor uso de los recursos públicos y con un sistema de educación superior que esperamos tenga un mayor compromiso con el país. Por supuesto que estamos comprometidos en avanzar en eso, son las luchas que hemos venido dando desde la calle y aunque tengamos que concretarla en pasos, vamos a avanzar en esa dirección. Subsecretario, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN. Muchas gracias a ustedes. Les contamos que la Fiscalía de Arica indaga posibles irregularidades en la emisión de boletas del exfiscal Manuel Guerra al estudio de abogados de Gonzalo Cisternas, hijo del exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. El ex persecutor es indagado desde el 28 de agosto en una de las aristas del caso Audios por sus comunicaciones con Luis Hermosilla. La nota es de Estefanía Bustamante. ¿Vino a hacer alguna diligencia en favor de su cliente, el exfiscal Guerra? Solo aprovechando la presencia del fiscal regional de Arica, con el que conversamos unos minutos. Minutos más que aprovechados en la Fiscalía Nacional por la defensa del exfiscal Manuel Guerra, para que días después su representado pusiera a disposición su celular ante el fiscal de Arica, quien detalló los avances de esta arista del caso Audio en CNN Chile. Sus abogados se pusieron en contacto con este fiscal y se retiró el teléfono, se incautó su teléfono celular actual. Y además autorizó la apertura de todas sus cuentas corrientes. Le voy a preguntar ya de eso. Lo que no tiene usted es el celular que usaba antes Guerra en el Ministerio Público.
Claro, eso es parte de lo que tenemos que ver. Cal hasta 2021. Manuel Guerra es investigado por sus comunicaciones con Luis Hermosilla en la misma época que lideraba causas de alta connotación pública. Casos como los de Penta, Dominga y Exalmar, donde el persecutor no estuvo ajeno a polémicas decisiones sobre el curso de la investigación. ¿Qué cosa para ustedes respecto de ellos es intransable si ellos quisieran llegar a un procedimiento abreviado? Nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en que ellos no acepten responsabilidad. No tenemos elementos que nos permitan acreditar seriamente ni sustentar seriamente una acusación en esos términos. Entonces ustedes tienen que ver si se cerraron por razones técnicas o por presiones. Correcto. En resumen, eso es. La causa asignada el 28 de agosto por el fiscal nacional a su compañero de Arica indaga además las cuantiosas boletas emitidas por el exfiscal al estudio de abogados de Gonzalo Cisternas, hijo del exministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas. Según conoció CNN Chile, las emitió durante un año y ascienden a 120 millones de pesos. Esa es información que tiene Impuestos Internos, efectivamente, a la cual nosotros tenemos acceso. O sea, usted también la tenía esa información que yo le estoy mencionando. Es que ese tipo de cosas, a cada boleta, por ejemplo, que otorgó, eso está en nuestros informes patrimoniales. También habría que investigar si es que no fuera un pago a posteriori por algún favor hecho como fiscal regional. ¿Eso también tendrían que investigarlo? Sí, efectivamente de eso se trata, claro. Posibles pagos por favores, boletas reales o falsas y si se usaron o no recursos públicos. Todo bajo la lupa de la Fiscalía en Arica, que por ahora está en etapa de tomar declaraciones a los querellantes de las causas Penta, Dominga y Exalmar. Y no descartan recoger el testimonio de Luis Hermosilla. Que se investigue todo. Si alguien prestó un servicio, estarán los respaldos, estarán los informes, estarán las boletas, habrá que ver si pagó los impuestos. Estamos hablando de muchos millones de pesos, de danza de millones. Pero tampoco podremos abrir una cacería de brujas, porque en Chile existe libertad para fijar. Si existió un trabajo honesto, debidamente acreditado en los documentos, no hay problema, pero de seguro eso lo tiene que investigar la justicia. Y yo confío en que sea la Fiscalía la que pueda concluir si es que hay antecedentes suficientes para perseguir la eventual realización de un delito. Una eventual posibilidad, además, es que el Ministerio Público cite a otras figuras relacionadas, como Andrés Chadwick. Esto porque el exministro estaría mencionado en los chats entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra. Me imagino que lo lógico sería también llamar a declarar a Andrés Chadwick. Sí, hay que citar a declarar a todas las personas que aparezcan mencionados para saber si conocen el motivo por el cual están mencionados. Y eso también ver cómo se refleja en las actividades históricas que pasaron esos días. Para reconstruir esos días, la Fiscalía deberá cruzar la cronología de las audiencias correspondientes con las comunicaciones entre el abogado y Guerra, al mismo tiempo que comenzarán la revisión de las cuentas corrientes que autorizó abrir el exfiscal. Bueno, y en conversación también con CNN Prime, el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, confirmó que a fines de noviembre se va a realizar la reconstitución de escena para esclarecer las causas de la muerte de Franco Vargas, el conscripto fallecido en una marcha de instrucción en Putre en abril pasado. Según detalló Carrera, se baraja la hipótesis de que el deceso del joven de 19 años fue por un tema de carácter respiratorio. ¿Qué ha pasado con la causa de muerte? ¿Hay cambios respecto a la calificación de la causa de muerte? Va a haber cambio, ¿ya? Va a haber cambio. Es obvio que hacer una autopsia una semana después no es lo mismo que hacerla 2 meses después. Sobre todo cuando se aplica protocolo de Minnesota, que dentro de la rigurosidad que implica y que se aplica para que lo entienda la ciudadanía, cada vez que hay la posibilidad de que un agente del Estado sea responsable de la muerte de una persona. ¿Y cuál sería entonces la causa de muerte? No, estaría vinculada más bien a un tema de carácter respiratorio. En tanto, la madre de Franco, Romy Vargas, espera que la diligencia arroje resultados concretos. Yo sé que va a ser súper doloroso, pero quiero que ahí me grafiquen bien qué fue lo que pasó realmente. Yo escuché al fiscal que van a incluso llamar a los tipos que participaron en esto. Quiero ver si van a ser capaces de darme la cara y van a ser capaces de mentirle a ella delante de todo y adelante de mí sobre todo, cuando el fiscal le pida reconstituir todo lo que pasó. Porque yo sé que ahora están unos con otros culpándose, pero no van a poder escapar de la verdad y van a tener que pagar todo el daño que provocaron tanto a mi hijo como a los demás niños. Porque aquí no fue solo un niño. El mío sufrió lo peor de todo, pero
hay niños que van a tener que lidiar por toda la vida con secuelas graves. Unidad Pórtate que se realice la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Su defensa, encabezada por Jorge Martínez, presentó un nuevo recurso de amparo en contra del séptimo juzgado de garantía, que rechazó en 2 oportunidades postergar la fecha de la audiencia del alto oficial agendada para el próximo martes 1 de octubre. Se espera que la acción judicial sea revisada este viernes por la Corte de Apelaciones de Santiago. En tanto, continúa en duda su permanencia en el cargo. ¿Hasta cuándo va a ser? Colomba Eichholz nos cuenta. ¿Ceremonia de despedida o actividad propia de su cargo? Durante la jornada de este jueves, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, encabezó una reunión interna con jóvenes aspirantes de la institución, a días de que se realice su audiencia de formalización por la eventual omisión de mando de los apremios ilegítimos en el contexto del estallido social, época en la que Yáñez era director de Orden y Seguridad. Y es que ante el reforzamiento del gobierno para que se respete el denominado criterio TOA, la interrogante sobre su permanencia en el cargo se hace más visible y difícil de evitar. Mi general está muy tranquilo, mi general está, y como lo ha dicho también, hasta el último minuto él está trabajando. Una vez que tome la decisión, una vez que lo tenga que conversar con quien corresponde, que en este caso es con el presidente de la República, inmediatamente nos va a comunicar y va a ser de público conocimiento. Conocimiento que la opinión pública no tiene hasta el momento, aunque se espera que en los próximos días haya claridad al respecto. La misma que buscaría la defensa del general director tras ingresar un recurso de amparo en contra del séptimo juzgado de garantía por rechazar en 2 ocasiones la solicitud para postergar la audiencia de formalización, en la que según el equipo defensor, de realizarse en la fecha establecida se vulneraría el derecho a defensa del alto oficial. Esto por el delicado estado de salud de Jorge Martínez, principal abogado de Yáñez, que impediría su asistencia al centro de justicia. Pareciera ser de pronto que cuando uno era cabro chico y estudiante y no quería ir a clase, le pedía un justificativo al papá. Y con ese justificativo quedaba resuelto la falta de asistencia. Es una acción legal. Yo no la voy a calificar si es una triquiñuela o es verídica y es razonable, pero la pregunta que yo me hago, en definitiva, cuando el general director tiene que preocuparse legítimamente de su defensa, ¿por qué no asume la justicia? Hay una serie de otros abogados que han participado de su defensa y abogadas y que adicionalmente ahora tienen un abogado adicional. Entonces nos parece que el argumento no se sostiene. Insisto, cuando se trata de una audiencia que lo que busca es defender y tutelar los derechos del imputado, y precisamente el tribunal lo que dijo en las diversas resoluciones que dictó, que fueron 2, era que esto tiene que ver con salvaguardar también el plazo razonable, que es justamente lo que busca la audiencia de formalización en relación al conocimiento de los cargos. Cargos cuya fecha de comunicación ahora dependerá de la resolución que dicte la Corte de Apelaciones de Santiago, la que pondrá en tabla este viernes la revisión del recurso que interpuso la defensa del general director para aplazar una vez más su formalización. Si bien hay expectación en las partes involucradas en el caso, lo cierto es que desde el gobierno también esperan conocer pronto cuál será la decisión que tome el Tribunal de Alzada, puesto que de eso dependerá cuándo se aplicará el criterio TOA. Dejemos de lado este tema del criterio TOA. Este es un criterio de sentido común. A nadie le gustaría que las autoridades que están ejerciendo cargo al mismo tiempo estén formalizadas de una investigación. Todo esto está relacionado con una fecha de un proceso de formalización que, como ustedes mismos han señalado, tiene algunos elementos de la defensa que lo pueden mover. Entonces, ahí nosotros estamos a la espera de resultados de ese proceso. Es inminente la renuncia del general Yáñez a Carabineros, pero creo que el gobierno, en lugar de estar pendiente de en qué minuto presenta la renuncia, debiera estar pendiente cómo revertir la realidad de la violencia que está desatada en las calles de nuestro país. Y esto es el mundo al revés, porque quien ha hecho bien el trabajo con general Yáñez se tiene que ir por un criterio político, y quienes han hecho su trabajo mal, como la ministra y su equipo de seguridad, siguen en sus cargos. Esto es el pago de Chile. Yo le diría al general, no renuncie, siga en su cargo. Una postura que 22 parlamentarios gremialistas suscribieron a través de una carta dirigida al general director de Carabineros, donde presentaron su respaldo a la gestión del alto oficial de la institución y criticaron el denominado criterio TOA, puesto que según ellos terminó creando presión a Yáñez, lo que incluso sería inconstitucional. En el escrito también le solicitaron a la máxima autoridad de Carabineros que permanezca en su cargo hasta la fecha de su retiro, que será el próximo 19
19 de noviembre. Más allá de que el general Yáñez tiene todo el legítimo derecho de llevar adelante la interposición de recursos para tratar de dilatar su formalización, toda vez que su periodo termina en noviembre, que pareciera que es lo que busca, creo que él está haciendo daño a una institución que en definitiva debe avanzar en un momento de crisis como la que actualmente vivimos. El general Yáñez tiene que saber reconocer que la institución es más grande que él y tiene que entender, como hemos entendido todos, que cuando hay una autoridad que está siendo procesada no es compatible con dirigir una institución tan grande como es la policía uniformada de nuestro país. Apoyado por la esfera política o no, lo cierto es que el general director comunicará en los próximos días cuál será su futuro en la institución. Renunciar antes de que culmine su cargo y ser formalizado como ex autoridad, conseguir la postergación de su formalización y permanecer en el alto mando, o hacer caso omiso al criterio TOA y caminar por la explanada del Centro de Justicia como uno de los encargados de la seguridad nacional. La respuesta está prevista para conocerse en la brevedad. El teletrabajo, cambios culturales y la necesidad de tener espacios más amables son algunas de las razones que llevaron a la expansión de los espacios de coworking en el mundo. Chile no ha quedado ajeno a esta realidad. Fuimos a conocer el Work Café del Banco Santander, inaugurado hace no mucho en pleno centro de la capital. María Luisa Carrión nos cuenta. Creo que este libro es bueno para ese cuentacuento, porque al fondo habla como del valor de la amistad, del esforzarse, del respetar las diferencias. Ya, buenísimo. Voy a anotar entonces, poner nos falta el disfraz de jirafa. Sí, eso tenemos que comprarlo. Lo voy a anotar en la lista de las compras. ¿Y la cotización que le mandaste el otro día a la Carolina? ¿Te respondió? No, no respondió todavía. Son las 10:30 de la mañana y Adriana e Isabel trabajan en su próximo evento de cuentacuentos. En plena pandemia dejaron las aulas. Ambas son profesoras de educación básica para emprender un nuevo desafío: abrir una librería infantil 100% digital, pero con sentido. Hacíamos clases en primero, segundo, tercero básico, nos dimos cuenta de que había poco interés, poco gusto por la lectura, que los niños en el colegio lo ven como algo poco atractivo, y no solo en los colegios, como en las casas se ha perdido este interés. Los niños ven muchas pantallas, videojuegos, los Game Boy, y vimos que era una necesidad de volver a traer el libro, como traerlo de vuelta a la mesa, como que la gente volviera a recurrir al cuento, a contar el cuento de la noche, a que los niños cuando quieran hacer algo con los papás también de repente busquen leer un libro. Así, ellas y sus hijos son el primer filtro para elegir cada libro de su colección, al igual que el que presentan en sus eventos. Tal vez para niños más grandes, tal vez hay que cambiar. Yo creo. Tal vez no es para de 3 a 6. ¿Tú lo leíste? Sí. ¿Y le gustó a los tuyos? No se lo leyeron mío, yo lo leí. Ah, ¿tú lo leíste? Con la idea en mente, después con el emprendimiento en marcha, surgió un pequeño problema. Las reuniones en la casa no surtían el efecto esperado. De allí la necesidad de buscar otro espacio. Tengo 3 chicos, entonces en el fondo lo que me cundía en una mañana entera, que trabajaba, no sé, de 8 a 1, hoy día si es que yo salgo de mi casa sin interrupciones y todo eso, me permite hacerlo por lo menos en 2 horas. En el fondo también de repente uno decía como en la reunión como, ay, perdón, es que tengo que ir a atender al chico que quiere, porque cuando está la mamá siempre los niños quieren que la mamá los ayude, que la mamá les haga las cosas. Entonces el hecho de salir y tener la reunión, también la reunión es mucho más efectiva. De ahí entonces tomaron sus computadores, libros y material didáctico para trasladarse a los Work Café de Banco Santander, un nuevo concepto más cálido, ameno y funcional para sus necesidades. Los coworking a nivel mundial van en alza y definitivamente llegaron para quedarse. La pandemia aceleró un proceso que ya había comenzado y que vino a satisfacer la urgencia de algunos de alejar el trabajo del hogar. Coincidió con un cambio en los estilos de vida. El mercado está recibiendo una gran cantidad de millennials, o sea, gente que nace entre los 80 y 90 y generación Z, que son nativos digitales. Y ellos buscan flexibilidad, ¿no es cierto?, multitarea. Y además evita el espacio rígido que significa una oficina. Por lo general están en lugares céntricos y bien conectados con otros servicios. Un punto clave que también tomó a su favor Santander, que en este edificio de valor patrimonial, que fue construido en la década del 40, ofrece el modelo más grande con estas características del país. 21 salas de reuniones, espacios de cowork y barra de cafetería.
Tengo las opciones de capuchino, latte, latte caramelo, latte vainilla. Para que con café en mano el trabajo fluya. El desafío no fue menor. El edificio de Agustina 920 es de estilo Art Deco y nació con propósitos bancarios. Para su construcción se usaron materiales como el mármol y el bronce. Hoy mantiene su hall original. La restauración se enfocó en recuperar materiales nobles que tenía el edificio. Todo este zócalo que es mármol, pilastras en mármol, barandas en bronce, tenemos unos hormigones mixtos con color en masa que también se recuperaron. El match perfecto fue en el fondo esta restauración, este espacio patrimonial, esta cáscara envolvente que finalmente nos daba el edificio, y por otro lado el programa Work Café, que es un programa moderno, flexible, con espacios de cafetería, espacios de cowork y atención bancaria. Armonización entre lo patrimonial y puesta en valor de un programa que busca transformar la industria. Si bien esta es la más grande, a lo largo del país hay 90 sucursales con servicios de este tipo que reciben en promedio más de 60.000 visitas mensuales, que pueden ser clientes y no clientes, donde cuentan, por ejemplo, con Wi-Fi gratuito. El objetivo: romper paradigmas. Lo que vemos acá es que se produce un punto de encuentro entre el banco, los clientes y la comunidad. Este es un espacio que permite hacer muchas cosas, desde me vengo a tomar un café y pasar un buen rato, puedo venir a trabajar, me instalo en el computador, o puedo venir a hacer un negocio, pido una sala de reunión, y también, evidentemente, todos los servicios bancarios. Me puedo reunir con mi ejecutivo y discutir las condiciones de un producto y tomar lo que yo requiera. Lo que estamos tratando de entregarle a nuestros clientes y a la comunidad es una nueva forma de relacionarse con el banco. Nueva forma que viene de la mano con cambios culturales y que permite, por ejemplo, a Isabel y Adriana conjugar la maternidad y proyectar al mismo tiempo su emprendimiento hacia el futuro. El denominado cometa del siglo ya puede ser visible a simple vista desde tierra. Eso gracias a su gran magnitud y luminosidad, que dependiendo, y que así lo es su comportamiento durante su paso cerca del Sol, se podría observar con mayor cercanía el próximo, anoten bien, 12 de octubre. ¿Cómo ser testigos de este evento astronómico y qué relevancia tiene el paso de un cometa? Lo revisamos en el informe de Javier Albornoz. Son algunos de los registros que ha dejado el paso del denominado cometa del siglo. Su nombre de científico: CE 2023 A3 Chuchinchan Atlas, el más brillante que pase dentro de las próximas décadas. Se le ha denominado el cometa del siglo ya que puede ser el cometa más brillante de este siglo que podamos ver y que sería la única vez que podríamos ver porque su órbita es bastante amplia. Entonces lo más probable es que después de su paso alrededor del Sol, este cometa sea expulsado del sistema solar. Si todo sale bien, al menos según los cálculos, y es difícil que eso cambie, va a ser un cometa que va a ser incluso más brillante que Venus en el cielo a la hora en la que sale, durante los días en los que esté, y eso ya es muy brillante para lo que han sido los cometas en las últimas décadas. Para que un objeto sea visible, necesitamos que tenga una magnitud mayor a 4. Y este cometa en estos momentos está teniendo una magnitud aproximadamente de 4.6. Su brillo ha permitido que desde hace unos días ya muchos puedan apreciar su paso a 142 kilómetros de la Tierra. Pero para eso los aficionados han tenido que madrugar. 4:45 de la mañana y saliendo de la casita a fotografiar el cometa. Let's go. Matías pudo cumplir la hazaña y logró esta fotografía. Una experiencia increíble, hay que despertarse muy temprano, 4:30 de la mañana yo ya estaba en pie y a las 6 ya estaba sobre un cerro esperando el paso del cometa, que cuando apareció por primera vez en mi lente quedé pero realmente impactado. No lo podía creer, así que traté de tomar la mayor cantidad de fotos posible en esos 20 minutos que te da. Lograr ver el cometa CE 2023 A3 no es complejo. Actualmente es visible, pero hay que madrugar. Esto yo diría que a las 6:30 de la mañana al menos hay que mirar hacia el este, hacia la cordillera, ¿cierto? Hacia la cordillera de los Andes,
digámoslo, justo al amanecer. Debiera ser posible verlo a simple vista, no debiéramos tener problemas para verlo a simple vista, no se va a ver tan imponente como un cometa perfecto con su cola, a simple vista es un poco más difuso lo que deberíamos ver, pero con la ayuda de binoculares, por ejemplo, o obteniendo fotografías de larga exposición, ahí uno ya debiera ver. A simple vista se ve como un punto, la verdad, no se ve tan precioso como lo puedes lograr con una cámara o un lente telefoto de 100 milímetros para arriba. De acuerdo a los cálculos que se han realizado, este 27 de septiembre será el perihelio. Eso quiere decir el momento en el que más cerca estará del Sol. Como los cometas son una roca de hielo, su paso por el Sol determinará si se desintegra o sigue su curso. De darse esto último, para el 12 de octubre, podría ser el día en que más cerca estará de nuestro planeta. Pero podría pasar que después del tránsito o después de esta vuelta al Sol, el cometa sea muy pequeñito o se haya desintegrado mucho y no sea tan brillante para poder observarlo después. El paso de cometas permite que sean estudiados y tener información sobre el sistema solar. Podemos entender cómo se formó nuestro sistema solar, nuestro Sol, nuestros planetas. Y además, al ser una especie de fósiles que están compuestos por roca, polvo y hielo, vamos a poder entender todo lo que implica el cómo pudo haber llegado el agua a nuestro planeta. Un evento astronómico que entrega lindas postales e información relevante para seguir entendiendo nuestro origen. Ya lo sabes, si se entusiasma a ver el llamado cometa del siglo, el esfuerzo es mirar al este al amanecer. Se ha abierto un nuevo desencuentro entre Israel y Estados Unidos relativo a una propuesta de alto el fuego que la potencia norteamericana y sus aliados han preparado. El primer ministro Netanyahu negó haber apoyado un cese de las hostilidades e insistió en que seguirán atacando a Hezbollah. Laura Soto nos informa. Botas militares pisan el norte de Israel a la vez que tanques son trasladados por la zona. La presencia militar se siente cada vez más fuerte cerca de la frontera con el Líbano. El ejército israelí ha convocado a 2 brigadas de reservistas en medio de los temores por una posible incursión terrestre a su país vecino. Mientras tanto, el primer ministro Netanyahu llegaba este jueves a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. Ahí Estados Unidos y sus aliados han preparado una propuesta de alto el fuego de 21 días entre Israel y Líbano. Mi política, nuestra política es clara. Seguiremos atacando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no pararemos hasta conseguir todos nuestros objetivos. En primer lugar, devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares. Antes de su llegada al país norteamericano, surgieron reportes de la prensa israelí que decían que Netanyahu había apoyado la iniciativa de alto al fuego, pero las críticas que se levantaron en un sector de su coalición de gobierno lo habrían hecho endurecer públicamente su postura. Las noticias sobre un alto al fuego son incorrectas. Se trata de una propuesta estadounidense-francesa a la que el primer ministro ni siquiera ha respondido. Desde la Casa Blanca no explicaron el desacuerdo del primer ministro israelí, pero insistieron en que Tel Aviv sí fue parte de la elaboración de la declaración que fue publicada el miércoles sobre la propuesta. Nosotros y nuestros aliados no creemos en la guerra total. Esa es la respuesta. Eso no es lo que queremos ver. Y añadiría que la declaración fue coordinada con la parte israelí. Hay discusiones en curso hoy en Nueva York. Nuestros equipos siguen discutiendo. Esta nueva propuesta es también una esperanza para que se abra el espacio diplomático en el que se pueda discutir un alto al fuego entre Israel y Hamás, con la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Detengan este crimen, deténganlo ahora, detengan la matanza de niños y mujeres, detengan este genocidio, dejen de enviar armas a Israel. Esta locura no puede continuar. El mundo entero es responsable. Se espera que Netanyahu hable ante la Asamblea General de la ONU este viernes, un discurso que genera expectación tras este nuevo desencuentro entre el mandatario israelí y el gobierno de Joe Biden. Listo para seguir revisando información internacional junto a Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien. Hoy es un día especial porque se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. El 26 de septiembre de 2014,
43 estudiantes fueron secuestrados y todavía no se conoce su paradero. En 10 años, las investigaciones todavía no dan con condenas ni tampoco los familiares están satisfechos con lo que ha hecho la justicia en México. Fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que determinó la llamada verdad histórica, que dice que estos estudiantes fueron llevados por policías de la zona y fueron entregados a criminales de Guerreros Unidos, una banda de narcotráfico, y que fueron ellos quienes los mataron y los quemaron. Sin embargo, una investigación paralela en la que está también el abogado chileno Francisco Cox, determinaron que esa teoría se realizó con pruebas plantadas en el lugar y también con testimonios que fueron obtenidos a través de torturas. Fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entonces donde se habló de que este es un crimen de Estado. Sin embargo, todavía no hay condenas, sigue la investigación abierta y ninguno de los dos gobiernos ha querido investigar al ejército, que al parecer habría tenido un rol importante en lo que le pasó a estos 43 jóvenes. José Tomás Arregada hizo un informe recordando qué fue lo que pasó en la zona. La idea que yo tenía pues se ve truncada, estancada, no sé cómo llamarlo, pero pues cambió y ya en ese momento pues mis planes ya eran otros. La noche del 26 de septiembre de 2014, la vida de Edgar Vargas cambió para siempre. Una bala atravesó su mandíbula mientras ayudaba a sus compañeros en un autobús que estaba siendo atacado a balazos por un grupo de hombres. Vargas tenía solo 19 años y estaba siendo víctima de un ataque que se convertiría en uno de los más oscuros en la historia reciente de México. Un momento que recuerdo muy feo o muy triste fue cuando yo despierto en terapia intensiva y intenté hablar, no pude. Y veo todo mi cuerpo lleno de tubos dentro de la boca, cables, donde sea. Fue como muy duro para mí, muy difícil. Esa noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa secuestraron 5 buses para dirigirse a Ciudad de México para conmemorar la masacre estudiantil de 1968. En la ruta fueron atacados a balazos. 3 estudiantes murieron y otros 43 desaparecieron. Tras años de investigación, la Comisión para la Verdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador determinó que se trató de un crimen de Estado, en el que se involucró a la banda criminal Guerreros Unidos y funcionarios del Estado. Creemos que el modelo y el mecanismo que se creó para el caso Ayotzinapa ya se desmanteló, ya está diluido, ya no existe ese mecanismo, entonces ¿qué vamos a lograr? No, necesitamos una fiscalía independiente, necesitamos una COVAC totalmente independiente y fortalecida. El gobierno de López Obrador echó por tierra la llamada verdad histórica del mandato de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados y quemados por narcotraficantes. Se determinó que esta versión fue fabricada con la manipulación de pruebas y torturas. Ambas administraciones, eso sí, han negado la participación del ejército en el hecho. Hubo avances importantes hasta el año 2021, ¿verdad? Que es cuando se detuvo a un número importante de personas, se encontraron los restos de 2 estudiantes y se detuvieron a los militares. Pero desde el 2022 para acá creo que cayó el caso en un estancamiento y esto se llegó a este punto cuando la investigación tocó los hilos del ejército mexicano. Ahí empezamos con confrontaciones, cayó en un bache la investigación y creo que ahí quedó. La historia de otro sobreviviente de esa fatídica noche es la de Aquilino Florencia, quien después de 10 años sigue sufriendo la ausencia de sus compañeros de la escuela Ayotzinapa. Hoy está realizando un posgrado en antropología social y tras años sin que se encuentren los culpables, está profundamente desilusionado del sistema de justicia mexicano. Que podemos ver la podredumbre, ¿no?, del sistema de justicia mexicano, porque si realmente hubiera voluntad, que es uno de los compromisos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un compromiso con las familias, con las madres y padres de familia de los compañeros desaparecidos, ¿no?, que iba a llegar a la verdad. Y creo que es uno de los compromisos que no se va a cumplir y va a seguir así, porque no hay voluntad. Los familiares acusan al gobierno de López Obrador de haber traicionado la investigación para proteger al ejército. Esta semana, manifestantes lanzaron petardos a la Secretaría de la Gobernación en la Ciudad de México. Para el gobierno, la investigación sigue abierta. Un estancamiento acusa a los familiares de esta investigación sobre el caso de
de estos 43 estudiantes. Se dice que fue este caso el que remeció a México, el que acabó por una parte con el gobierno de Enrique Peña Nieto y que también es una de las promesas incumplidas del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él prometió que la próxima presidenta que va a asumir el 1 de octubre, Claudia Sheinbaum, va a continuar con las investigaciones de este caso, pero ya han pasado 10 años y solo se han encontrado restos de 3 estudiantes, por los que algunos familiares aún tienen la esperanza de encontrarlos con vida. Sin embargo, las últimas investigaciones dan por descartada esa posibilidad. Tremendo. Vamos ahora a Afganistán, porque 4 países anunciaron que van a llevar a este país a la Corte Internacional de Justicia de La Haya si es que en 6 meses más no cambia la situación de las mujeres en Afganistán. Recordemos que hace 3 años los talibanes llegaron al poder después de la salida de las tropas estadounidenses y desde entonces los derechos de las mujeres se han visto claramente violados. No pueden salir a la calle solas, tienen que cubrir totalmente su cara, no pueden hablar en público, tampoco pueden acudir a parques y solo pueden estudiar hasta los 12 años. Y es por eso que Australia, Reino Unido, Canadá y Países Bajos ya anunciaron que si en 6 meses esta situación no se revierte, van a acudir entonces a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, si bien esta es la primera iniciativa de estados para llevar a los talibanes a la justicia, aún así, para las mujeres y distintas organizaciones feministas dicen que esto se queda corto porque es un plazo muy largo y lo que se debería hacer es llevar más bien a los talibanes a la Corte Penal de Justicia para que determine sanciones en contra de los talibanes. De hecho, también en la Asamblea General de la ONU escuchamos un discurso que llamó harto la atención, fue el de la actriz Meryl Streep, quien dijo que las ardillas incluso tienen más derechos que las mujeres en Afganistán. Tenemos esas declaraciones para que las revisemos. And today in Kabul, a female cat has more freedoms than a woman. A cat may go sit on her front stoop and feel the sun on her face. She may chase a squirrel into the park. A squirrel has more rights than a girl in Afghanistan today because the public parks have been closed to women and girls by the Taliban. A bird may sing in Kabul, but a girl may not, and a woman may not in public. This is extraordinary. This is a suppression of the natural law. This is odd. Excelente comparación que realiza Meryl Streep, dio la vuelta al mundo estas declaraciones y ya según la ONU se podría estar registrando un apartheid de género hacia las mujeres en Afganistán. Y pasamos al último tema, algo más alegre. Te traje unos pandas. A ver, me encantan los pandas. Tú sabes que me encantan. No están al nivel de los perros, pero casi. La diplomacia de los pandas nuevamente se hace presente. Llegaron 2 pandas, una hembra y un macho de 5 años a Hong Kong. Mira. Regalados por China justo en la conmemoración de los... Pero panda, porque tú viste lo que pasó la otra vez en China. Eran perritos. Que eran perros, no eran no, es que no podía. No. O sea, pero ¿cómo? No, ahí está. Estos son panda. Panda. 5 años tiene esta pareja de pandas entonces que llegaron hoy a Hong Kong y un equipo de CNN estuvo en el lugar. Pasemos a revisar el informe de nuestra compañera. Veamos. La caravana está llegando. 2 pandas muy importantes están recibiendo el tratamiento presidencial aquí en Hong Kong. Estos son tesoros nacionales que el gobierno central chino regaló a Hong Kong antes del feriado del Día Nacional de Octubre, la próxima semana. Ahora los pandas aterrizaron antes del mediodía de hoy jueves en Hong Kong. Se les dio una ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong y luego fueron escoltados por oficiales de policía de élite en motocicletas hasta su nuevo hogar aquí en Ocean Park de Hong Kong. Los pandas de 25 años se llaman An An y Keke y provienen de un centro de conservación e investigación en la provincia de Sichuan. An An es macho, Keke es hembra. Ambos nacieron en junio de 2019. No están relacionados genéticamente y se dice que tienen características complementarias. También se dice que tienen buena salud. Aún así, tienen que pasar 30 días en cuarentena aquí en Ocean Park y luego, después de eso, tienen un mes para aclimatarse y acostumbrarse a su nuevo hábitat. Pero el
público no tendrá la oportunidad de ver al dinámico dúo de pandas gigantes hasta mediados de diciembre. Christy Lustau, CNN, Hong Kong. An y Kiki son entonces los pandas que llegaron a Hong Kong y que se realiza cuando se va a conmemorar los 75 años del Partido Comunista Chino. Entonces también se ve como un intento de aunar este territorio que es autónomo Hong Kong. Claro, pero que reclama como propio y es parte ya del territorio chino, o sea, autónomo en cuanto a ciertas administraciones y ciertas cosas, y se lo prometió cuando dejó de ser colonia británica, pero sigue con un estatus especial, pero ya es parte del territorio de la China. Tal cual. Ya pues, con los pandas entonces nos vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, termina CNN Prime y viene como cada jueves con doña Matilde Burgos, CNN Íntimo con Totoy Samudi, que es un gran pintor, pero una tremenda historia detrás de él también que contar y que se las va a revelar como siempre Matilde Burgos, así es que no se lo pierdan. Y luego, última mirada con Fernando Paulsen. Jueves 26 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.